memoria. Pablo Escobar y su grupo Los Extraditables buscaron por todos los medios tumbar la extradición. Además, querían del Estado un tratamiento político y no de delincuentes comunes, y soñaban hasta con el indulto. En aquellos días, en una junta parlamentaria del Partido Liberal, políticos como Alberto Santofimio Botero defendían la no extradición. Bernardo Guerra Serna proponía un tratamiento político para todas las formas de violencia, y Álvaro Uribe Vélez diría que la propuesta de Guerra Serna era un paz y salvo físico para los que la firmaran y un paz y salvo moral para los que no la firmaran. Ya para la época, Pablo Escobar había asesinado en 1985 al juez Tulio Manuel Castro Gil, quien le había dictado auto de detención por el crimen del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar asesina al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda. Mi papá, yo creo que había logrado el sueño de su vida. Yo me acuerdo desde muy pequeño que nos sentábamos a compartir en familia. Mi papá siempre quiso ser magistrado de la Corte. No hablo mucho de esto. Yo estaba en la casa, yo tenía 17 años. Me acuerdo que me levanté a desayunar. Llegué a la mesa de la cocina, estaba mi papá con mi mamá, con mi hermana que vivía en Alemania, que había venido a mi grado del colegio y a pasar vacaciones. Y mi papá me dijo que le ayudara a sacar el carro del garaje, porque mi hermana iba a ir a la clase de alemán con él, que era una profesora que nos había enseñado alemán. Mi papá hablaba muchos idiomas y le parecía importante que aprendiéramos alemán, entonces estábamos aprendiendo alemán todos. Yo estaba en ese momento en Alemania, volvía de vacaciones, llegaba a la ciudad de Mainz, iba a empezar el lunes en la universidad pues a estudiar. Y entró mi papá de afán y le dijo a mi mamá que tenía que salir ya, que iba a salir, a llegar tarde a su clase de alemán. Mi mamá lo acompañaba a la clase de alemán. Y mi mamá le dijo a mi papá, y no se me olvida la frase, le dijo que para qué corrían, que para qué era el afán. Se montaron en el carro, mi hermana mayor salió un minuto después, ellos salieron en el carro de la oficina con guardaespaldas y con la moto, y mi hermana mayor salió un minuto después. Yo cerré la puerta del garaje, me entré a la casa y estaba en el cuarto de mis papás solo, y vi entrar a mi hermana corriendo, y yo me imaginé, porque mi hermana es un poco desordenada, que había dejado las gafas, y salí tranquilo a abrir la puerta, y cuando me dijo Ana María que han matado a mi papá. El 30 de julio, asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Recibí varias llamadas de Colombia, y cuando pude pues devolví la llamada, porque pues en esa época era complicado pues la comunicación, y cuando pude llamar a la casa, que no sabía realmente qué pasaba, porque era extraño que me hubieran dejado tantos mensajes,
me contestó mi hermana Ana María y me dijo que a mi papá le habían hecho un atentado. Entonces yo pregunté qué pasaba, que si estaba grave. Me dijo, sí, está grave en la clínica y usted tiene que devolverse. Yo le decía, pero ¿cómo así devolverme? Si el plan era que nos íbamos a quedar a estudiar allá. Y me dijo, no, tiene que devolverse. Ella no fue capaz de decirme que lo habían matado. Y llegué y mi papá estaba, pues, no solamente muerto, sino destrozado. Mi papá le pegaron como 16 tiros por el frente, adentro del carro, y se bajó del carro, y cuando se bajó del carro, le pegaron unos tiros en la nuca y quedó tirado en la calle. Mi mamá estaba con mi papá, le pegaron 3 tiros en el brazo. Simplemente yo bloqueo todas las emociones cuando me siento como agredida. Realmente yo no lloré, solo al cabo de un par de horas le conté a mi vecina, puesto que ese era mi papá, y ella no lo podía creer. Pablo Escobar mata en Medellín al juez Gustavo Zuluaga Serna. 3 años atrás, Zuluaga había dictado auto de detención contra Pablo Escobar por la muerte de 2 agentes del DAS. En Budapest, Hungría, Pablo Escobar atenta contra el exministro de Justicia Enrique Parejo González. Parejo había sido el primero en Colombia en autorizar la extradición de narcotraficantes. Yo era compañero en la comisión primera del Senado, porque era senador, fui elegido en las listas del nuevo liberalismo de Rodrigo Lara Bonilla. Los dos los estábamos juntos en la comisión primera constitucional del Senado de la República. Cuando a él lo asesinan, yo voy al sepelio en Neiva, y allá algún amigo me dice, un amigo cercano a Luis Carlos, que me iba a tocar a mí. Yo dije, no, eso no tiene ninguna posibilidad, dije yo. Pero cuando llegué de regreso a Bogotá, me llamó Luis Carlos Galán y me dijo, Enrique, ¿quieres venirte a tomar un tinto conmigo en mi residencia? Y yo fui a hablar con él, y entonces me dijo, mira, que estuve conversando con el presidente y es posible que el presidente te vaya a ofrecer el Ministerio de Justicia en reemplazo de Rodrigo Lara Bonilla. Yo me reuní con mi familia, mi señora y mis 2 hijos, la hija estaba pequeñita, y les anuncié, me han ofrecido el Ministerio de Justicia, quiero que ustedes estén enterados y además que me digan si están de acuerdo en que acepte esa posición, que es de mucho peligro. No vamos a tener una vida tranquila de ahora en adelante. El magistrado Carlos Ernesto Valencia ratifica el auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar como autor intelectual del crimen del periodista Guillermo Cano. 2 días después, cae asesinado. Carlos Valencia fue una persona a quien yo conocí en la academia porque era profesor del externado, abogado del externado, pereirano, había estudiado además en Alemania, por eso coincidíamos porque ambos hablábamos alemán, un gran profesor, un gran magistrado, un gran hombre, una persona muy comprometida con la suerte de este país, que en medio de las dificultades nunca se echó para atrás, a sabiendas de que él conocía exactamente los riesgos que estaba corriendo. Cuando ya era magistrado fue cuando empezaron, ya le llegaban a él todos los procesos más difíciles del tribunal. Procesos, pero sumamente peligrosos. Lo dicho, como dicen, él llevaba el bulto ahí con todo el trabajo. Tenía cosas muy delicadas. Fue cuando empezaron las amenazas.
Pablo Escobar asesina al exministro de Justicia Enrique Lou Murtra. No me ha temblado el pulso para firmar el auto de detención que he firmado. Prometemos sacrificar la vida en defensa de las instituciones de Colombia. Enrique Lou Murtra era un hombre único, una persona absolutamente irradiaba bondad, amabilidad, ternura, era una persona realmente profundamente espiritual, un hombre que amaba a Colombia con toda su alma y quería entregarse a ella como servidor del país. ¿Por qué nací? Quiero estrechar tus manos calientes, estoy triste en mi soledad de muerte. ¿Por qué nací? ¿A dónde va esta pendiente? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál mi suerte? ¿He de vivir sin saber por qué nací? ¿Es la vida un frenesí? Él fue embajador durante 2 años, pues lo mandaron para proteger su vida. Al final de su mandato, es decir, pasaron 2 años y cambió el mandato presidencial. Y entonces Luis Fernando Jaramillo, el canciller de ese momento, simplemente le quitó el trabajo. Yo fui muy amigo de Enrique Lou Murtra. Él me llamaba a mí el tocayo y me decía que nuestras vidas tenían un destino común, me dijo, porque él le había tocado reemplazarme a mí en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y luego había ido a Europa a desempeñar una embajada cuando yo estaba ejerciendo otra. Entonces hicimos todos los esfuerzos para conseguirle puestos en universidades allá. Escribí yo misma, traduje todos los documentos para mandarlos a Australia, a donde fuera se quería ir para no volver a Colombia porque sabía que todavía no lo habían olvidado, pues incluso en Suiza lo amenazaron. Entonces, pero no, lo abandonó, el gobierno lo abandonó completamente. Yo todavía estaba viviendo en Suiza y cuando me despedí de él en enero, pues fue con unas lágrimas muy, muy amargas porque todos sabíamos que era muy peligroso volver al país. Me ofrecieron la embajada de Colombia en Berna, en Suiza. Yo inmediatamente le dije, pero esa embajada, allí está embajador Enrique Lou Murtra. Él me dijo, no, pero él se viene ya para Colombia y nos queda la embajada vacante. Estaba mi mamá y estaba mi hermana y obviamente esperándolo en la casa que volviera de la universidad porque él estaba de docente, estaba completamente ya desvinculado a todo trabajo del Estado. Y sí, pues les llegó la noticia de que había sido asesinado enfrente de la universidad. Por la muerte del exministro Enrique Lou Murtra. Todavía no se entiende cómo una persona que había aplicado la extradición en varias oportunidades estaba en el país sin protección alguna. 24 horas estableció hoy el alto grado de desprotección en que había permanecido el exministro desde su regreso al país. Y me dijo que me quería explicar algo. Y me sacó unas cartas de amenaza y me explicó que nos iban a matar. Y que podía ser que lo mataran a él, que podía ser que me mataran a mí, que me cuidaran. Uno no se imagina, digamos, la zozobra de esas cartas. Me acuerdo de una carta particular que decía que mi papá tenía hasta, sí, haga de cuenta, el 14 de febrero del 86, que fue cuando lo mataron, para tumbar el tratado de extradición, y que si no lo tumbaba iban a meter los nombres de todos nosotros, de su hermano, de los hijos, de su esposa, en una bolsa, y los iban a sacar uno por uno, y que a partir de ese día nos iban a matar. Y me acuerdo ese día, yo me levanté y le dije a mi papá que qué hacíamos, que si iba al colegio. Me dijo que claro, que cómo no iba a ir al colegio.
Y me acuerdo que me acompañaba un policía y un guardaespaldas a la esquina, pero pues yo iba asustado. Supo que a los hijos le estaban tomando fotos. Eso se lo avisó un celador. Entonces él, de la noche a la mañana, cualquier día rápido, sacó la familia y la mandó para Guatemala. Y él solito hizo su trasteo y se pasó a un apartamento donde nunca, yo supe ya cuando ya él había muerto. Un apartamento, y solito vivía allá. Y mi mamá, digamos, era una vida particular, ¿no? Yo me acordaba de mi papá diciéndome que cuando a él lo mataran, que por favor fuera yo el hombre de la casa. Y yo no sabía realmente qué era eso, que era ser hombre. Y era un niño. Y pues me puse un poco al frente de por lo menos acompañar a mis hermanas a la universidad. Yo no creo que yo hubiera hecho mucho en realidad, pero estudiamos en la universidad con becas de la Universidad de los Andes y del externado, y pues al mismo tiempo pues mi mamá estaba mal, herida, le dolía el brazo, iba a médicos, y era una vida dura y difícil, ¿no? Asesinado por 5 sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil. Yo lo estaba esperando porque ese día por la mañana conversamos largo rato, nos reímos mucho ese día, porque él cumplía años la semana siguiente. Y yo le decía, ay, tan viejito que estás. Bueno, nos reímos harto. Le dije que ese día iba a hacer frijoles, porque le fascinaban los frijoles que yo hacía. Y entonces dijo, no, qué dicha, yo le caigo. No le digo a qué horas, porque usted sabe que aquí no puedo hablar. Recuerdo, me dolió mucho lo de Carlos Valencia, entre otras cosas, pues por esta relación personal, porque conocía también a su señora. Y como a las 5 de la tarde, no recuerdo muy bien la hora, llamó un primo por teléfono y me dijo que si no estaba viendo las noticias que habían herido a Carlos Ernesto. Inmediatamente prendimos la radio y eso era todas las emisoras. Para mí una coincidencia pues muy dolorosa, y es que a él lo matan el día de mi cumpleaños. Él lo matan el 16 de agosto de 1989, unas circunstancias de las cuales él firma una resolución, una providencia contra Pablo Escobar, más o menos a las 4:30 de la tarde, y a las 6:30 de la tarde estaba muerto. Eso fue dramático y muestra hasta dónde la mafia había llegado a todas las instancias, porque era claro que debía tener información por dentro del Tribunal de Bogotá, para conocer tan rápido la decisión y matarlo enseguida. Porque lo que hemos tenido a lo largo de la historia es asesinatos tras asesinatos que se dan desde la estructura del poder político y el poder económico y militar, que nunca se esclarecen. 13 de enero de 1987, cuando yo me disponía a salir para la embajada, porque tenía una cita ya con un médico ecuatoriano que me atendía médicamente en mi salud. Yo iba a salir, pero había nevado el día anterior
y había como unos 50 centímetros o 70 centímetros de nieve. Y me di cuenta que no podía sacar el carro, que tenía que bajar a una de las avenidas que tenían prelación para lo que es la limpieza de la nieve, y coger un bus allí en esa avenida. No es que Pablo él solito incendió y mató y desapareció, sino que se incrustó en una tradición de impunidad frente a los crímenes y logró entonces un aparataje también de sicariato, pero también de paramilitarismo que fue a la par. Cuando salgo y estoy echándole llave al garaje, vi a una persona que subía con cierta prisa. Yo supuse que era algún vecino que me venía a decir algo, y cuando me volteé el tipo me preguntó: ¿usted es Enrique Parejo? Pero en perfecto español, sin acento de ninguna naturaleza. Y yo alcancé a decir sí, cómo no. No terminé la frase cuando ya tenía una pistola puesta a 30 centímetros de la cara. Y sonó el mismo disparo, ahí mismo, un disparo que recibí aquí, y caí a la nieve. Por fortuna yo no perdí el conocimiento, pero el hombre se me abalanzó y siguió disparándome, ¿no? Con un disparo me rompió aquí el maxilar. La bala pasó y se alojó en la glándula parótida. Otro disparo me atravesó el brazo derecho, otro aquí en el brazo izquierdo, y algunos se desviaron. Yo logré desviarlo porque yo me defendía y me movía tratando de quitarle el arma porque el hombre estaba muy cerca de mí. Y el último disparo, cuando ya yo estaba prácticamente vencido por el dolor que me producían las heridas que ya tenía, me encogí y él me apuntó a la cabeza. Y yo vi cuando me apuntaba a la cabeza y me disparó aquí. Por fortuna, o por milagro, la bala no atravesó, sino que hizo un giro por debajo del cuero cabelludo y se alojó detrás de la oreja. Entonces él supuso que ese había sido el tiro de gracia que me había dado, ¿no? Sin embargo, cuando él comenzó a alejarse del sitio, yo me levanté y caí porque no me podía sostener de pie. Y como pude, llegué hasta la puerta del apartamento donde vivía y le di puntapiés a la puerta. Salió una sobrina mía y le dije: me han matado. Tuve esa suerte que desgraciadamente no tuvieron hombres como Luis Carlos Galán, como Rodrigo Lara Bonilla, como el director del Espectador, Guillermo Cano, como Carlos Maduro Hoyos, como tantos jueces y magistrados que fueron asesinados en ese momento por Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces, ¿no? Tuve una suerte y un privilegio que tal vez yo no merecía comparado con los méritos de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara y de otros compañeros míos del nuevo liberalismo y de otras vertientes políticas afines. Y meses y años después la clase política se unió y hizo una reforma que se supone que era la manera de salir de ese caos, una nueva constitución que lo que hacía era precisamente tumbar el tratado de extradición, que realmente es lo único a lo que le tenían miedo los narcotraficantes. Mi papá fue corredactor del tratado de extradición y sus amigos de la corte, la gente que él conocía, por la que pues dio la vida en este país,
pues traicionaron sus valores, traicionaron a mi papá y tumbaron el tratado de extradición, ¿no? Y yo creo que, yo digo que ese es como el segundo asesinato de mi papá, que sus amigos lo traicionaron. Los extraditables querían primero tumbar a toda costa el tratado de extradición, y por eso a mí me llama la atención un poco la latitud del país, que después de que mucha gente, entre esos Carlos Valencia, murieron, la constituyente después terminó quitándole la extradición de encima con el beneplácito de todo el mundo, que era lo que los narcos querían. Los magistrados de la Corte Suprema que fueron asesinados en el Palacio de Justicia habían mantenido la vigencia del tratado de extradición a pesar de todas las amenazas de la mafia, y sin embargo después el país se contentó con que la constituyente tumbara la extradición. Pablo Escobar fue un pionero que se sienta con la mafia en la mesa y le dice: nosotros tenemos el poder económico, nosotros tenemos la capacidad de crear un gran poder militar, nosotros necesitamos el poder político y el poder legislativo. Entonces fue el pionero de lo que más adelante se desarrolla. Pablo Escobar modificaba normas y, por lo que vimos, hasta la propia Constitución. De no haber contado con tantos militares aliados y que apoyaban la acción paramilitar, hubiera sido imposible. Hubiera quedado como un loco soñador que se creyó pues con ansias de poder, pero encontró toda una estructura que apoyaba esa estrategia. Los verdes llegan en maletas y costales, con plata tuerzo hasta los generales, y en los estados sobornos federales, compro polochos, compro tiras y rurales. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. Para tener en cuenta. La Unidad de Restitución de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha conocido que algunas personas inescrupulosas están estafando a las víctimas, cobrándoles altas sumas de dinero, supuestamente por adelantar los trámites de restitución de tierras. Estos trámites son gratuitos, los realizan las oficinas de restitución de tierras en el país. No requieren abogados. No se deje estafar. No entregue dinero ni información a nadie por fuera de las oficinas de restitución. Oficinas instaladas en el país para que las víctimas del desplazamiento y el despojo puedan presentar las solicitudes para restitución de sus tierras. Ibagué, carrera tercera, número 752, correo electrónico ibagué.restitucion@restituciondetierras.gov.co, teléfono 262-5703. Carmen de Bolívar, calle 24, número 5421, correo electrónico carmen.restitucion@restituciondetierras.gov.co, teléfono 686-1479. Valledupar, calle 16B, número 983, edificio Leslie, correo electrónico valledupar.restitucion@restituciondetierras.gov.co, teléfono 560-0330. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. El gobierno establece la extradición por vía administrativa y dicta auto de detención contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez. Me encontré allá con Federico Estrada Vélez, que estaba de embajador en el Quirinal. Me dijo: hombre, doctor Parejo, yo tenía una cosa que contarle y se la voy a contar ahora. A mí Pablo Escobar me invitó una vez a hablar con él. Él me fue a proponer que yo le ayudara a sacar en el Congreso, en el Senado de la República, un proyecto de acto legislativo que reformaba la Constitución para prohibir la extradición de nacionales. Y le dijo: por sus servicios le voy a dar esto, y le acercó un cheque firmado por él, pero en blanco, y le dijo: para que usted lo llene por la cifra que crea conveniente.
él le dijo, don Pablo, qué pena con usted, pero tampoco puedo, porque es que a mí cuando se trata un tema de eso, me miran todos los colegas a ver yo qué opino. Y le volví a retirar el cheque. Digo, bueno, yo hubiera querido que una persona de su prestigio hubiera participado en esto y me hubiera ayudado, pero si usted no puede, entonces yo le agradezco muchísimo. Que cuando se despedían, al salir, le dijo, le quiero contar una cosa, a ese HP del ministro de Justicia, le dio hasta el nombre, supongo que dijo Enrique Parejo, lo vamos a matar. Y no pasará mucho tiempo. Son movimientos similares, pero les informo que el señor Carlos Ler va a abrir una casa política en el departamento de Antioquia, por lo tanto queda descartada la identidad de criterios y la identidad de criterios de los dos movimientos. Firmar ese día y ese día lo matan. Ahí habían cosas muy malucas, muy malucas. No darle seguridad a él en un jeep, eso era una chatarra ahí, un carro viejo, dos guardaespaldas ahí que uno no sabía verdaderamente. Y no darle un chaleco, no darle nada, no, terrible. Tener que morir Carlos Ernesto para darle seguridad a la rama judicial, a todos los magistrados. Ahí sí, carros blindados, escoltas, chalecos, pero había que matar uno. Como hombre honesto y transparente, encontró siempre infame el tráfico de drogas y sobre todo pues la manera de utilizar el poder a través de la destrucción de la vida, a través de la destrucción de las instituciones, de las reglas, de la justicia natural con la que pues, debe funcionar una sociedad armoniosa. Entonces él pues fue uno de los más grandes partidarios de la extradición, porque se sabía que era imposible prácticamente hacer justicia sin utilizar esta herramienta. Entonces fue por eso que lo asesinaron. La extradición ya había caído y se estaba hablando de volverla a poner. Y él unos días antes había dado una conferencia en Medellín donde él estaba diciendo la extradición tiene que volver a estar vigente porque es una herramienta muy importante para Colombia. Y la gente parece que empezó a asustarse, incluso los que estaban ahí empezaron a salirse del auditorio, les empezó a generar miedo el hecho de que él hablara tan abiertamente de pro-extradición. Entonces, y creo que al día siguiente o el lunes siguiente a la muerte, o el día siguiente a la muerte de él, fue creo que un martes, se iba a discutir en el Congreso, bueno, es que yo como no sé nada de eso, pero sé que se iba a hablar sobre la extradición, se iba a poner sobre la mesa de nuevo y yo creo que eso fue una manera de hacer presión. Le digo, Carlito, renuncia, lo van a matar. Y se me para como una fiera. Yo no soy una gallina para salir corriendo. Y este país que yo le... Y por usted, si lo matan a usted, se va a arreglar este país. Salió y no me dijo una palabra más. Y a los 15 días fue lo que pasó. Yo creo que una tradición de esa caminata pionera de Pablo Escobar
tuvo un punto muy alto con la elección del presidente Uribe. El presidente Uribe, según los mismos narcotraficantes y paramilitares que dicen que se reunieron con él, tanto en la primera elección como en la segunda, no solo para reunir dinero para su elección, sino también para hacer las campañas en las regiones, que hubo acuerdos que el presidente Uribe hizo en términos de la legalización de bienes y tierras, en términos del perdón y olvido de los crímenes cometidos y fundamentalmente de la ley de justicia y paz que les permitía tener a ellos acceso al poder político. Pablo Escobar lo visualiza y hay un vocero, una cara que encarna esa posibilidad de no solo tener senadores y representantes que vengan al Congreso a legislar a nombre del paramilitarismo y el narcotráfico, sino que logran elegir presidente de la República. Y dicen que esos 3 compromisos, que son fundamentales, él logra encarnarlos y de hecho cumple esos compromisos. Se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. Por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar, también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. Aspiro, dentro de 4 años, poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. Muchas gracias. Tengo vergüenza de ser colombiano, esa es la verdad. Me parece que el asesinato de mi papá fue completamente en vano. Infortunadamente, pues yo creo que Pablo Escobar pues hace parte de la historia de este país, ¿no? Lo que es triste es que el mundo no tenga una visión más equilibrada. Claro, Pablo Escobar es un fenómeno inclusive hoy de mercadeo y de sintonía para la televisión, pero bueno, pues a mí, vuelvo y les repito, tal vez lo que me duele infinitamente es haber perdido a mi papá. Papá tenía fe que algún día iba a ser un buen país y cada vez estas cosas solamente decepcionan más y más. Mi mamá, por ejemplo, no quiere volver a pisar este país. Ella siempre que viene 5 días y dice, no, ¿para qué vengo? Veo siempre lo mismo, veo la misma corrupción, veo todo, nada se ha mejorado. Entonces ella, pues si ve esto, hacer casi una figura heroica de Pablo Escobar, es otra prueba de que hay una falta de conciencia completa con lo que necesita el país para salir adelante. Hay que educar en valores positivos, educar hacia la luz y no, qué maravilla pues uno ser, obviamente Pablo Escobar es una figura que salió de una circunstancia de un país injusto, donde la persona no podía tener educación, donde el propio padre, él envejecido, no tenía cómo ganarse la vida. Sí, entonces, ¿qué pasa con las fuerzas mentales de una persona? Se tornan hacia el crimen, y eso es lo que puede pasar con toda la gente que está en unas circunstancias de pobreza. Dicen, mire que el crimen sí paga, porque para llegar a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo, habiendo salido de la nada, el crimen sí paga. Entonces es una figura heroica. En esta ocasión, matan al abogado Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del periodista Guillermo Cano. 4 meses después, asesinan a la jueza María Elena Díaz. Pablo Escobar continuaba con su frenética carrera de silenciar a quienes se le opusieran.
La aspiración que él tenía, y que eso se confirma con los libros que se han publicado, con los documentos que uno ha conocido después, era llegar a la presidencia de la República. Alguien le metió en la cabeza que él podía ser presidente de la República, porque no solo tenía la preparación, le decían los que lo impulsaban a tomar esa determinación, sino tenía mucho dinero para financiar una campaña presidencial. Y yo creo que habría podido serlo. El Osito, el hermano de Pablo Escobar, en un libro que escribió, que usted seguramente conoce, mi hermano Pablo, dijo que Pablo Escobar habría podido ser presidente de la República y que se estaba preparando para llegar a la presidencia de la República, después de Alberto Santofimio Botero, porque Pablo Escobar, entiendo que estuvo dispuesto a financiar la campaña de Alberto Santofimio Botero a la presidencia de la República, pero que el turno siguiente le correspondería a Pablo Escobar. En Medellín. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, en la cárcel del jefe liberal Alberto Santofimio Botero. Que muchos calificaron como caridad con niños. Enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. Cuénteme, ¿cuál es su problema sexual? ¿Es usted de los que tiene problemas de pareja o problemas sexuales y no se atreve a consultar por pena, vergüenza o por falta de dinero para consulta profesional? Pues bien, Sexo Sin Censura abre para ustedes un consultorio sexual, un consultorio en el cual usted podrá llamarnos, preguntarnos, ya sea de manera anónima o como quiera, sus problemas sexuales. Podrá contar con la asesoría de expertos, urólogos, ginecólogos o sexólogos y psicólogos, resolviendo todas sus inquietudes. No se olviden, Sexo Sin Censura, en nuestro consultorio sexual, los últimos miércoles de cada mes, aquí en Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. Pues yo creo que ese es el gran pecado de la constituyente, porque nunca se pudo establecer, pero es muy diciente que la reforma Barco prefirió hundirla antes que ceder a la presión de los narcos que querían poner un artículo, un bico como se dice, para tumbar la extradición. Barco se dio la pela y prefirió hundir la reforma. Y qué curioso, la constituyente termina pues prácticamente dándole gusto en ese sentido a lo que ellos pedían. No es sino leer el libro de García Márquez, su noticia un secuestro, en donde él cuenta que Pablo Escobar decidió entregarse cuando le llevaron el texto del artículo 35 de la Constitución que prohibía la extradición. Es un capítulo que está por esclarecerse previamente, por esclarecerse totalmente en esta accidentada historia. Cuando vienen los tres voceros del paramilitarismo aquí al Congreso de la República, me acuerdo mucho el discurso de Mancuso cuando dice: nosotros hemos sido servidores de la patria. El mismo presidente Uribe facilita todo para la llegada al Congreso de la República de estos tres voceros, que era parte del compromiso que se había hecho en campaña, y ellos decían: este es nuestro, aquí vamos a llegar. Este es nuestro lugar, nosotros, y por eso cuando Mancuso termina su discurso, se levantan todos los padres de la patria y comienzan a aplaudirlo. Entonces es un momento fundamental de concretar el sueño de Pablo Escobar, no sacado como, digamos, a las patadas, sino un momento
en que se para el Congreso a aplaudirlo y a decir, sí señores, ustedes han sido salvadores de la patria. ¿El gobierno qué va a hacer? Aparte de que, bueno, el Consejo de Estado sí culpó, digamos, al gobierno por el abandono, al gobierno y al DAS y a la Cancillería por haberlo abandonado. Realmente él necesitaba protección y ellos fueron culpados, hubo un proceso contra ellos que ganó la familia. Entonces mi mamá con esa plata pues se fue a vivir a Japón, pero es decir que ella está sola en Japón, en una familia completamente dispersa, mi hermana en otra parte, yo me fui también para Suiza, o sea, de todas formas eso destruye una familia completamente. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor Zavala. Aquí está solo una de las fotos a continuación de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. La policía suspende las operaciones de captura contra Pablo Escobar. El ministro de Justicia de la época, Jaime Giraldo Ángel, advierte que la seguridad de la cárcel La Catedral corría por cuenta de la Guardia de Prisiones. Y yo dije, como lo dijeron muchos, que no era realmente una política de sometimiento de los criminales a la justicia, sino un sometimiento del Estado a la voluntad de los criminales. Esa política fue concebida, si se quiere, por Pablo Escobar y sus abogados, entre ellos creo que Guido Parra, si no me falla la memoria, para favorecerse ellos. Esa política le dio a Pablo Escobar el privilegio de escoger su propia cárcel, entre comillas cárcel, porque el establecimiento o la edificación donde lo llevaron, supuestamente privado de la libertad, había sido construido por el mismo Pablo Escobar en una finca de su propiedad. Y el Estado no tuvo inconveniente en tomar esa finca, sabiendo en la práctica que había sido un feudo de Pablo Escobar Gaviria, no tuvo inconveniente en tomarla en arrendamiento con un precio simbólico de arrendamiento que le ofreció la alcaldía de Envigado. Una persona que yo digo que ese hombre no tenía alma, corazón, no tenía nada.
Yo creo que era una cosa con ojos, un monstruo, para nosotros él era el monstruo. Mi madre era tan buena, tan santa era mi madre, que ella decía que había que perdonar, que hay que pesar de la mamá de él. Yo le decía, pero ¿cómo se le ocurre? Ese zángano, le decía yo, mandó matar a Carlos Ernesto, mamá. ¿Cómo lo vamos a perdonar? Pablo, digamos que es la semilla que se sembró y podía ser el filósofo de muchos de los congresistas que llegaron aquí al servicio de ese poder.
de la justicia natural con la que pues, debe funcionar una sociedad armoniosa. Entonces él pues fue uno de los más grandes partidarios de la extradición, porque se sabía que era imposible prácticamente hacer justicia sin utilizar esta herramienta. Entonces fue por eso que lo asesinaron. La extradición ya había caído y se estaba hablando de volverla a poner. Y él unos días antes había dado una conferencia en Medellín donde él estaba diciendo la extradición tiene que seguir, tiene que volver a estar vigente porque es una herramienta muy importante para Colombia. Y la gente parece que empezó a asustarse, incluso los que estaban ahí empezaron a salirse del auditorio, les empezó a generar miedo el hecho de que él hablara tan abiertamente de pro-extradición. Entonces, y creo que al día siguiente o el lunes siguiente a la muerte, o el día siguiente a la muerte de él, fue creo que un martes, se iba a discutir en el Congreso, bueno, es que yo como no sé nada de eso, pero sé que se iba a hablar sobre la extradición, se iba a poner sobre la mesa de nuevo, y yo creo que eso fue una manera de hacer presión. Le digo, Carlito, renuncia, lo van a matar. Y se me para como una fiera. Yo no soy una gallina para salir corriendo. Y este país que yo le... Y por usted, si lo matan a usted, se va a arreglar este país. Salió y no me dijo una palabra más. Y a los 15 días fue lo que pasó. Yo creo que una tradición de esa caminata pionera de Pablo Escobar tuvo un punto muy alto con la elección del presidente Uribe. El presidente Uribe, según los mismos narcotraficantes y paramilitares que dicen que se reunieron con él, tanto en la primera elección como en la segunda, no solo para reunir dinero para su elección, sino también para hacer las campañas en las regiones, que hubo acuerdos que el presidente Uribe hizo en términos de la legalización de bienes y tierras, en términos del perdón y olvido de los crímenes cometidos y fundamentalmente de la ley de justicia y paz que les permitía tener a ellos acceso al poder político. Pablo Escobar lo visualiza y hay un vocero, una cara que encarna esa posibilidad de no solo tener senadores y representantes que vengan al Congreso a legislar a nombre del paramilitarismo y el narcotráfico, sino que logran elegir presidente de la República. Y dicen que esos tres compromisos, que son fundamentales, él logra encarnarlos y de hecho cumple esos compromisos. Se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. Por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar, también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. Aspiro, dentro de 4 años, poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. Muchas gracias. Tengo vergüenza de ser colombiano, esa es la verdad. Me parece que el asesinato de mi papá fue completamente en vano. Infortunadamente, pues yo creo que Pablo Escobar pues hace parte de la historia de este país, ¿no? Lo que es triste es que el mundo no tenga una visión más equilibrada. Claro, Pablo Escobar es un fenómeno inclusive hoy de mercadeo y de sintonía para la televisión, pero
Bueno, pues a mí, vuelvo y les repito, tal vez lo que me duele infinitamente es haber perdido a mi papá. Mi papá tenía fe que algún día iba a ser un buen país. Y cada vez estas cosas solamente decepcionan más y más. Mi mamá, por ejemplo, no quiere volver a pisar este país. Ella siempre que viene 5 días y dice, no, ¿para qué vengo? Veo siempre lo mismo, veo la misma corrupción, veo todo, nada se ha mejorado. Entonces ella, pues si ve esto, hacer casi una figura heroica de Pablo Escobar, es otra prueba de que hay una falta de conciencia completa con lo que necesita el país para salir adelante. Hay que educar en valores positivos, educar hacia la luz y no, qué maravilla pues uno ser, obviamente Pablo Escobar es una figura que salió de una circunstancia de un país injusto, donde la persona no podía tener educación, donde el propio padre, él envejecido, no tenía cómo ganarse la vida. Sí, entonces, ¿qué pasa con las fuerzas mentales de una persona? Se tornan hacia el crimen, y eso es lo que puede pasar con toda la gente que está en unas circunstancias de pobreza. Dicen, mire que el crimen sí paga, porque para llegar a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo, habiendo salido de la nada, el crimen sí paga. Entonces es una figura heroica. En esta ocasión, matan al abogado Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del periodista Guillermo Cano. 4 meses después, asesinan a la jueza María Elena Díaz. Pablo Escobar continuaba con su frenética carrera de silenciar a quienes se le opusieran. La aspiración que él tenía, y que eso se confirma con los libros que se han publicado, con los documentos que uno ha conocido después, era llegar a la presidencia de la República. Alguien le metió en la cabeza que él podía ser presidente de la República, porque no solo tenía la preparación, le decían los que lo impulsaban a tomar esa determinación, sino tenía mucho dinero para financiar una campaña presidencial. Y yo creo que habría podido serlo. El Osito, el hermano de Pablo Escobar, en un libro que escribió, que usted seguramente conoce, mi hermano Pablo, dijo que Pablo Escobar habría podido ser presidente de la República y que se estaba preparando para llegar a la presidencia de la República, después de Alberto Santofimio Botero, porque Pablo Escobar, entiendo que estuvo dispuesto a financiar la campaña de Alberto Santofimio Botero a la presidencia de la República, pero que el turno siguiente le correspondería a Pablo Escobar. En Medellín. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, en la cárcel del jefe liberal Alberto Santofimio Botero. Que muchos calificaron como caridad con uñas. Enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. Cuénteme, ¿cuál es su problema sexual? ¿Es usted de los que tiene problemas de pareja o problemas sexuales y no se atreve a consultar por pena, vergüenza o por falta de dinero para consulta profesional? Pues bien, Sexo Sin Censura abre para ustedes un consultorio sexual, un consultorio en el cual usted podrá llamarnos, preguntarnos, ya sea de manera anónima o como quiera, sus problemas sexuales. Podrá contar con la asesoría de expertos, urólogos, ginecólogos o sexólogos y psicólogos, resolviendo todas sus inquietudes. No se olviden, Sexo Sin Censura, en nuestro consultorio sexual, los últimos miércoles de cada mes, aquí
en Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. Pues yo creo que ese es el gran pecado de la constituyente, porque nunca se pudo establecer, pero es muy diciente que la reforma Barco prefirió hundirla antes que ceder a la presión de los narcos que querían poner un artículo, un bico como se dice, para tumbar la extradición. Barco se dio la pela y prefirió hundir la reforma. Y qué curioso, la constituyente termina pues prácticamente dándole gusto en ese sentido a lo que ellos pedían. No es sino leer el libro de García Márquez, su noticia un secuestro, en donde él cuenta que Pablo Escobar decidió entregarse. Servidor del país, ¿por qué nací? Quiero estrechar tus manos calientes, estoy triste en mi soledad de muerte. ¿Por qué nací? ¿A dónde va esta pendiente? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál mi suerte? ¿He de vivir sin saber por qué nací? ¿Es la vida un frenesí? Él fue embajador durante 2 años, pues lo mandaron para proteger su vida. Al final de su mandato, es decir, pasaron 2 años y cambió el mandato presidencial. Y entonces Luis Fernando Jaramillo, el canciller de ese momento, simplemente le quitó el trabajo. Yo fui muy amigo de Enrique Lou Murtra. Él me llamaba a mí el tocayo y me decía que nuestras vidas tenían un destino común, me dijo, porque él le había tocado reemplazarme a mí en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y luego había ido a Europa a desempeñar una embajada cuando yo estaba ejerciendo otra. Entonces hicimos todos los esfuerzos para conseguirle puestos en universidades allá. Escribí yo misma, escribí y traduje todos los documentos para mandarlos a Australia, él a donde fuera se quería ir para no volver a Colombia porque sabía que todavía no lo habían olvidado, pues incluso en Suiza lo amenazaron. Entonces, pero no, lo abandonó, el gobierno lo abandonó completamente. Yo todavía estaba viviendo en Suiza y cuando me despedí de él en enero, pues fue con unas lágrimas muy, muy amargas porque todos sabíamos que era muy peligroso volver al país. Me ofrecieron la embajada de Colombia en Berna, en Suiza. Yo inmediatamente le dije, pero esa embajada, allí está embajador Enrique Lou Murtra. Él me dijo, no, pero él se viene ya para Colombia y nos queda la embajada vacante. Estaba mi mamá y estaba mi hermana y obviamente esperándolo en la casa que volviera de la universidad porque él estaba de docente, estaba completamente ya desvinculado a todo trabajo del Estado y sí, pues les llegó la noticia de que había sido asesinado enfrente de la universidad. Por la muerte del exministro Enrique Lou Murtra. Todavía no se entiende cómo una persona que había aplicado la extradición en varias oportunidades estaba en el país sin protección alguna. 24 horas estableció hoy el alto grado de desprotección en que había permanecido el exministro desde su regreso al país. Me dijo que me quería explicar algo y me sacó unas cartas de amenaza y me explicó que nos iban a matar y que podía ser que lo mataran a él, que podía ser que me mataran a mí, que me cuidaran. Uno no se imagina, digamos, la zozobra de esas cartas. Me acuerdo de una carta particular que decía que mi papá tenía hasta, sí, haga de cuenta, el 14 de febrero del 86, que fue cuando lo mataron,
para tumbar el tratado de extradición, y que si no lo tumbaba iban a meter los nombres de todos nosotros, de su hermano, de los hijos, de su esposa, en una bolsa, y los iban a sacar uno por uno, y que a partir de ese día nos iban a matar. Y me acuerdo ese día, yo me levanté y le dije a mi papá que qué hacíamos, que si iba al colegio. Y me dijo que claro, que cómo no iba a ir al colegio. Y me acuerdo que me acompañaba un policía y un guardaespaldas a la esquina, pero pues yo iba asustado. Supo que a los hijos le estaban tomando fotos. Eso se lo avisó un celador. Entonces él, de la noche a la mañana, cualquier día rápido, sacó la familia y la mandó para Guatemala. Y él solito hizo su trasteo y se pasó a un apartamento donde nunca, yo supe ya cuando ya él había muerto. Un apartamento, y solito vivía allá. Y mi mamá, digamos, era una vida particular, ¿no? Yo me acordaba de mi papá diciéndome que cuando a él lo mataran, que por favor fuera yo el hombre de la casa. Y yo no sabía realmente qué era eso, que era ser hombre. Yo era un niño. Y pues me puse un poco al frente de por lo menos acompañar a mis hermanas a la universidad. Yo no creo que yo hubiera hecho mucho en realidad, pero estudiamos en la universidad con becas de la Universidad de los Andes y del externado, y pues al mismo tiempo pues mi mamá estaba mal, herida, le dolía el brazo, iba a médicos, y era una vida dura y difícil, ¿no? Asesinado por 5 sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil. Yo lo estaba esperando porque ese día por la mañana conversamos largo rato, nos reímos mucho ese día, porque él cumplía años la semana siguiente. Y yo le decía, ay, tan viejito que estás. Bueno, nos reímos harto. Le dije que ese día iba a hacer frijoles, porque le fascinaban los frijoles que yo hacía. Y entonces dijo, no, qué dicha, yo le caigo. No le digo a qué horas, porque usted sabe que aquí no puedo hablar. Recuerdo, me dolió mucho lo de Carlos Valencia, entre otras cosas, pues por esta relación personal, porque conocía también a su señora. Y como a las 5 de la tarde, no recuerdo muy bien la hora, llamó un primo por teléfono y me dijo que si no estaba viendo las noticias que habían herido a Carlos Ernesto. Inmediatamente prendimos la radio y eso era todas las emisoras. Para mí una coincidencia pues muy dolorosa, y es que a él lo matan el día de mi cumpleaños. Él lo matan el 16 de agosto de 1989, unas circunstancias de las cuales él firma una resolución, una providencia contra Pablo Escobar, más o menos a las 4:30 de la tarde, y a las 6:30 de la tarde estaba muerto. Eso fue dramático y muestra hasta dónde la mafia había llegado a todas las instancias, porque era claro que debía tener información por dentro del Tribunal de Bogotá, para conocer tan rápido la decisión y matarlo enseguida. Porque lo que hemos tenido a lo largo de la historia es asesinatos tras asesinatos que se dan desde la estructura del poder político
y el poder económico y militar que nunca se esclarecen. 13 de enero de 1987, cuando yo me disponía a salir para la embajada, porque tenía una cita ya con un médico ecuatoriano que me atendía médicamente en mi salud. Yo iba a salir, pero había nevado el día anterior y había como unos 50 centímetros o 70 centímetros de nieve, y me di cuenta que no podía sacar el carro, que tenía que bajar a una de las avenidas que tenían prelación para lo que es la limpieza de la nieve, y coger un bus allí en esa avenida. No es que Pablo él solito incendió y mató y desapareció, sino que se incrustó en una tradición de impunidad frente a los crímenes y logró entonces un aparataje también de sicariato, pero también de paramilitarismo que fue a la par. Cuando salgo y estoy echándole llave al garaje, vi a una persona que subía con cierta prisa. Yo supuse que era algún vecino que me venía a decir algo, y cuando me volteé, el tipo me preguntó: ¿usted es Enrique Parejo? Pero en perfecto español, sin acento de ninguna naturaleza. Y yo alcancé a decir sí, cómo no. No terminé la frase cuando ya tenía una pistola puesta a 30 centímetros de la cara. Y sonó el mismo disparo, ahí mismo, un disparo que recibí aquí, y caí a la nieve. Por fortuna yo no perdí el conocimiento, pero el hombre se me abalanzó y siguió disparándome, ¿no? Con un disparo me rompió aquí el maxilar, la bala pasó y se alojó en la glándula parótida. Con otro disparo me atravesó el brazo derecho. Hagamos memoria. Pablo Escobar y su grupo Los Extraditables buscaron por todos los medios tumbar la extradición. Además, querían del Estado un tratamiento político y no de delincuentes comunes, y soñaban hasta con el indulto. En aquellos días, en una junta parlamentaria del Partido Liberal, políticos como Alberto Santofimio Botero defendían la no extradición. Bernardo Guerra Serna proponía un tratamiento político para todas las formas de violencia, y Álvaro Uribe Vélez diría que la propuesta de Guerra Serna era un paz y salvo físico para los que la firmaran y un paz y salvo moral para los que no la firmaran. Ya para la época, Pablo Escobar había asesinado en 1985 al juez Tulio Manuel Castro Gil, quien le había dictado auto de detención por el crimen del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar asesina al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda. Mi papá, yo creo que había logrado el sueño de su vida. Yo me acuerdo desde muy pequeño que nos sentábamos a compartir en familia. Mi papá siempre quiso ser magistrado de la Corte. No hablo mucho de esto,
Yo estaba en la casa, yo tenía 17 años. Me acuerdo que me levanté a desayunar. Llegué a la mesa de la cocina, estaba mi papá con mi mamá, con mi hermana que vivía en Alemania, que había venido a mi grado del colegio y a pasar vacaciones. Y mi papá me dijo que le ayudara a sacar el carro del garaje, porque mi hermana iba a ir a la clase de alemán con él, que era la profesora que nos había enseñado alemán. Mi papá hablaba muchos idiomas y le parecía importante que aprendiéramos alemán, entonces estábamos aprendiendo alemán todos. Yo estaba en ese momento en Alemania, volvía de vacaciones, llegaba a la ciudad de Mainz, iba a empezar el lunes en la universidad pues a estudiar. Y entró mi papá de afán y le dijo a mi mamá que tenía que salir ya, que iba a salir a llegar tarde a su clase de alemán. Mi mamá lo acompañaba a la clase de alemán. Y mi mamá le dijo a mi papá, y no se me olvida la frase, le dijo que para qué corrían, que para qué era el afán. Se montaron en el carro, mi hermana mayor salió un minuto después, ellos salieron en el carro de la oficina con guardaespaldas y con la moto, y mi hermana mayor salió un minuto después. Yo cerré la puerta del garaje, me entré a la casa y estaba en el cuarto de mis papás solo, y vi entrar a mi hermana corriendo, y yo me imaginé, porque mi hermana es un poco desordenada, que había dejado las gafas, y salí tranquilo a abrir la puerta, y cuando me dijo Ana María que han matado a mi papá. El 30 de julio, asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Recibí varias llamadas de Colombia y cuando pude pues devolví la llamada porque pues en esa época era complicado pues la comunicación, y cuando pude llamar a la casa, que no sabía realmente qué pasaba porque era extraño que me hubieran dejado tantos mensajes, me contestó mi hermana Ana María y me dijo que a mi papá le habían hecho un atentado. Entonces yo pregunté qué pasaba, que si estaba grave. Me dijo, sí, está grave en la clínica y usted tiene que devolverse. Yo le decía, pero ¿cómo así devolverme? Si el plan era que nos íbamos a quedar a estudiar allá. Y me dijo, no, tiene que devolverse. Ella no fue capaz de decirme que lo habían matado. Y llegué y mi papá estaba, pues, no solamente muerto, sino destrozado. Mi papá le pegaron como 16 tiros por el frente, adentro del carro, y se bajó del carro, y cuando se bajó del carro, le pegaron unos tiros en la nuca y quedó tirado en la calle. Mi mamá estaba con mi papá, le pegaron 3 tiros en el brazo. Simplemente yo bloqueo todas las emociones cuando me siento como agredida. Realmente yo no lloré, solo al cabo de un par de horas le conté a mi vecina, puesto que ese era mi papá, y ella no lo podía creer. Pablo Escobar mata en Medellín al juez Gustavo Zuluaga Serna. 3 años atrás, Zuluaga había dictado auto de detención contra Pablo Escobar por la muerte de 2 agentes del DAS. En Budapest, Hungría, Pablo Escobar atenta contra el exministro de Justicia Enrique Parejo González. Parejo había sido el primero en Colombia en autorizar la extradición de narcotraficantes. Yo era compañero en la comisión primera del Senado, porque era senador, fui elegido en las listas del nuevo liberalismo de Rodrigo Lara Bonilla. Los dos los estábamos juntos en la comisión primera constitucional del Senado de la República. Cuando a él lo asesinan, yo voy al sepelio en Neiva, y allá algún amigo me dice, un amigo cercano a Luis Carlos, que me iba a tocar a mí. Yo dije, no, eso no tiene ninguna posibilidad, dije yo. Pero cuando llegué de regreso a Bogotá, me llamó Luis Carlos Galán
y me dijo, Enrique, ¿quieres venirte a tomar un tinto conmigo en mi residencia? Y yo fui a hablar con él y entonces me dijo, mira, que estuve conversando con el presidente y es posible que el presidente te vaya a ofrecer el Ministerio de Justicia en reemplazo de Rodrigo Lara Bonilla. Yo me reuní con mi familia, mi señora y mis dos hijos, la hija estaba pequeñita, y les anuncié, me han ofrecido el Ministerio de Justicia, quiero que ustedes estén enterados y además que me digan si están de acuerdo en que acepte esa posición, que es de mucho peligro. No vamos a tener una vida tranquila de ahora en adelante. El magistrado Carlos Ernesto Valencia ratifica el auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar como autor intelectual del crimen del periodista Guillermo Cano. 2 días después, cae asesinado. Carlos Valencia fue una persona a quien yo conocí en la academia porque era profesor del externado, abogado del externado, pereirano, había estudiado además en Alemania, por eso coincidíamos porque ambos hablábamos alemán, un gran profesor, un gran magistrado, un gran hombre, una persona muy comprometida con la suerte de este país, que en medio de las dificultades nunca se echó para atrás, a sabiendas de que él conocía exactamente los riesgos que estaba corriendo. Cuando ya era magistrado fue cuando empezaron, ya le llegaban a él todos los procesos más difíciles del tribunal. Procesos, pero sumamente peligrosos. Lo dicho, como dicen, él llevaba el bulto ahí con todo el trabajo. Tenía cosas muy delicadas. Fue cuando empezaron las amenazas. Pablo Escobar asesina al exministro de Justicia Enrique Lou Murtra. No me ha temblado el pulso para firmar el auto de detención que he firmado. No me temo sacrificar la vida en defensa de las instituciones de poder. Enrique Lou Murtra era un hombre único, una persona absolutamente irradiaba bondad, amabilidad, ternura, era una persona realmente profundamente espiritual, un hombre que amaba a Colombia con toda su alma y quería entregarse a ella como servidor. Otro aquí en el brazo izquierdo, y algunos se desviaron, yo logré desviarlo porque yo me defendía y me movía, tratando de quitarle el arma porque el hombre estaba muy cerca de mí. Y el último disparo, cuando ya yo estaba prácticamente vencido por el dolor que me producían las heridas que ya tenía, me encogí y él me apuntó a la cabeza. Y yo vi cuando me apuntaba a la cabeza y me disparó aquí. Por fortuna, o por milagro, la bala no atravesó, sino que hizo un giro por debajo del cuero cabelludo y se alojó detrás de la oreja. Entonces él supuso que ese había sido el tiro de gracia que me había dado, ¿no? Sin embargo, cuando él comenzó a alejarse del sitio, yo me levanté y caí porque no me podía sostener de pie. Y como pude, llegué hasta la puerta del apartamento donde vivía y le di puntapiés a la puerta. Salió una sobrina mía y le dije, me han matado.
tuve esa suerte que desgraciadamente no tuvieron hombres como Luis Carlos Galán, como Rodrigo Lara Bonilla, como el director del Espectador, Guillermo Cano, como Carlos Maduro Hoyos, como tantos jueces y magistrados que fueron asesinados en ese momento por Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces, ¿no? Tuve una suerte y un privilegio que tal vez yo no merecía comparado con los méritos de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara y de otros compañeros míos del nuevo liberalismo y de otras vertientes políticas afines. Y meses y años después la clase política se unió y hizo una reforma que se supone que era la manera de salir de ese caos, una nueva constitución que lo que hacía era precisamente tumbar el tratado de extradición, que realmente es lo único a lo que le tenían miedo los narcotraficantes. Mi papá fue corredactor del tratado de extradición y sus amigos de la corte, la gente que él conocía, por la que pues dio la vida en este país, pues traicionaron sus valores, traicionaron a mi papá y tumbaron el tratado de extradición, ¿no? Y yo creo que, yo digo que ese es como el segundo asesinato de mi papá, que sus amigos lo traicionaron. Los extraditables querían primero tumbar a toda costa el tratado de extradición, y por eso a mí me llama la atención un poco la latitud del país, que después de que mucha gente, entre esos Carlos Valencia, murieron, la constituyente después terminó quitándole la extradición de encima con el beneplácito de todo el mundo, que era lo que los narcos querían. Los magistrados de la Corte Suprema que fueron asesinados en el Palacio de Justicia habían mantenido la vigencia del tratado de extradición a pesar de todas las amenazas de la mafia, y sin embargo después el país se contentó con que la constituyente tumbara la extradición. Pablo Escobar fue un pionero que se sienta con la mafia en la mesa y le dice: nosotros tenemos el poder económico, nosotros tenemos la capacidad de crear un gran poder militar, nosotros necesitamos el poder político y el poder legislativo. Entonces fue el pionero de lo que más adelante se desarrolla. Pablo Escobar modificaba normas y, por lo que vimos, hasta la propia Constitución. De no haber contado con tantos militares aliados y que apoyaban la acción paramilitar, hubiera sido imposible. Hubiera quedado como un loco soñador que se creyó pues con ansias de poder, pero encontró toda una estructura que apoyaba esa estrategia. Los verdes llegan en maletas y costales, con plata tuerzo hasta los generales, y en los estados soborno federales, compro polochos, compro tiras y rurales. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. Para tener en cuenta. La Unidad de Restitución de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha conocido que algunas personas inescrupulosas están estafando a las víctimas, cobrándoles altas sumas de dinero, supuestamente por adelantar los trámites de restitución de tierras. Estos trámites son gratuitos, los realizan las oficinas de restitución de tierras en el país, no requieren abogados. No se deje estafar, no entregue dinero ni información a nadie por fuera de las oficinas de restitución. Oficinas instaladas en el país para que las víctimas del desplazamiento y el despojo puedan presentar las solicitudes para restitución de sus tierras. Ibagué, carrera tercera, número 752, correo electrónico ibagué.restitucion@restituciondetierras.gov.co, teléfono 262-5703. Carmen de Bolívar, calle 24, número 5421, correo electrónico carmen.restitucion@restituciondetierras.gov.co, teléfono 686-1479. Valledupar, calle 16B, número 983, edificio Leslie, correo electrónico
valledupar.restitucion@restituciondetierras.gov.co, teléfono 560-0330. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. El gobierno establece la extradición por vía administrativa y dicta auto de detención contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez. Me encontré allá con Federico Estrada Vélez, que estaba de embajador en el Quirinal. Me dijo, hombre, doctor Parejo, yo tenía una cosa que contarle y se la voy a contar ahora. A mí Pablo Escobar me invitó una vez a hablar con él. Él me fue a proponer que yo le ayudara a sacar en el Congreso, en el Senado de la República, un proyecto de acto legislativo que reformaba la Constitución para prohibir la extradición de nacionales. Y le dijo, por sus servicios le voy a dar esto, y le acercó un cheque firmado por él, pero en blanco, y le dijo para que usted lo llene por la cifra que crea conveniente. Él le dijo, don Pablo, qué pena con usted, pero tampoco puedo, porque es que a mí cuando se trata un tema de eso, me miran todos los colegas a ver yo qué opino. Y le volví a retirar el cheque. Digo, bueno, yo hubiera querido que una persona de su prestigio hubiera participado en esto y me hubiera ayudado, pero si usted no puede, entonces yo le agradezco muchísimo. Que cuando se despedían, al salir, le dijo, le quiero contar una cosa, a ese HP del ministro de Justicia, le dio hasta el nombre, supongo que dijo Enrique Parejo, lo vamos a matar. Y no pasará mucho tiempo. Pablo Escobar son movimientos similares, pero les informo que el señor Carlos Ler va a abrir una casa política en el departamento de Antioquia, por lo tanto queda descartada la identidad de criterios y la identidad de criterios de los dos movimientos. Firmar ese día y ese día lo matan. Ahí habían cosas muy malucas, muy malucas. No darle seguridad a él en un jeep, eso era una chatarra ahí, un carro viejo, dos guardaespaldas ahí que uno no sabía verdaderamente. Y no darle un chaleco, no darle nada, no, terrible. Tener que morir Carlos Ernesto para darle seguridad a la rama judicial, a todos los magistrados. Ahí sí, carros blindados, escoltas, chalecos, pero había que matar uno. Como hombre honesto y transparente, encontró siempre infame el tráfico de drogas y sobre todo pues la manera de utilizar el poder a través de la destrucción de la vida, a través de la destrucción de las instituciones, de las reglas. Cuando le llevaron el texto del artículo 35 de la Constitución que prohibía la extradición, es un capítulo que está por esclarecerse previamente, por esclarecerse totalmente en esta accidentada historia. Cuando vienen los tres voceros del paramilitarismo aquí al Congreso de la República, me acuerdo mucho el discurso de Mancuso cuando dice, nosotros hemos sido servidores de la patria. El mismo presidente Uribe facilita todo para la llegada
al Congreso de la República de estos 3 voceros, que era parte del compromiso que se había hecho en campaña, y ellos decían, este es nuestro, aquí vamos a llegar, este es nuestro lugar, nosotros, y por eso cuando Mancuso termina su discurso, se levantan todos los padres de la patria y comienzan a aplaudirlo. Entonces es un momento fundamental de concretar el sueño de Pablo Escobar, no sacado como, digamos, a las patadas, sino un momento en que se para el Congreso a aplaudirlo y a decir, sí señores, ustedes han sido salvadores de la patria. ¿El gobierno qué va a hacer? Aparte de que, bueno, el Consejo de Estado sí culpó, digamos, al gobierno por el abandono, al gobierno y al DAS y a la Cancillería por haberlo abandonado. Realmente él necesitaba protección y ellos fueron culpados, hubo un proceso contra ellos que ganó la familia. Entonces mi mamá con esa plata pues se fue a vivir a Japón, pero es decir que ella está sola en Japón, en una familia completamente dispersa, mi hermana en otra parte, yo me fui también para Suiza, o sea, de todas formas eso destruye una familia completamente. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas, muchas gracias, señoras y señores, Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor Zavala. Aquí está solo una de las fotos a continuación de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. El Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. La policía suspende las operaciones de captura contra Pablo Escobar. El ministro de Justicia de la época, Jaime Giraldo Ángel, advierte que la seguridad de la cárcel La Catedral corría por cuenta de la Guardia de Prisiones. Y yo dije, como lo dijeron muchos, que no era realmente una política de sometimiento de los criminales a la justicia, sino un sometimiento del Estado a la voluntad de los criminales. Esa política fue concebida, si se quiere, por Pablo Escobar y sus abogados, entre ellos creo que Guido Parra, si no me falla la memoria, para favorecerse ellos. Esa política le dio a Pablo Escobar el privilegio de escoger su propia cárcel, entre comillas cárcel, porque el establecimiento o la edificación donde lo llevaron, supuestamente privado de la libertad, había sido construido por el mismo Pablo Escobar en una finca de su propiedad. Y el Estado no tuvo inconveniente en tomar esa finca, sabiendo en la práctica que había sido un feudo de Pablo Escobar Gaviria, no tuvo inconveniente
en tomarla en arrendamiento con un precio simbólico de arrendamiento que le ofreció la alcaldía de Envigado. Una persona que yo digo que ese hombre no tenía alma, corazón, no tenía nada. Yo creo que era una cosa con ojos, un monstruo, para nosotros él era un monstruo. Mi madre era tan buena, tan santa era mi madre, que ella decía que había que perdonar, que qué pesar de la mamá de él. Yo le decía, pero ¿cómo se le ocurre? Ese zángaro, le decía yo, mandó matar a Carlos Ernesto, mamá. ¿Cómo lo vamos a perdonar? Pablo, digamos que es la semilla que se sembró y podía ser el filósofo de muchos de los congresistas que llegaron aquí al servicio de ese poder.